que hubo desde que Alberto Fernández asumió en el gobierno de los aumentos de la nafta. La nafta. Bueno, porque ahora tenemos una comunicación con Patricia Burrich, la presidenta del PRO, está yendo a una escuela. Buen día, Patricia, ¿qué tal? Buen día, María, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Hacia dónde se dirige? Estoy yendo a una escuela en la zona de San Isidro, bien hacia la zona de Bulón, donde la comunidad de padres me invitó a estar con ellos en este abrazo que se le hace a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, están pidiendo poder comenzar las clases, poder seguir las clases en realidad, y bueno, con los mismos argumentos que ya conocemos, que la educación y las aulas han mostrado un bajísimo nivel de contagiosidad y un altísimo nivel de ayuda a los niños, de salud mental, de todo lo que significa los chicos en la escuela, ¿no? Así que, bueno, apoyar. Ya ayer hubo un logro muy importante que fue el amparo de padres y docentes para abrir las escuelas de la ciudad. Hoy arrancan las clases en la ciudad. Bueno, ahora tenemos que lograr lo mismo para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que ambas estaban atrapadas por un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, que en este momento está entrando un recurso de inconstitucionalidad que estoy presentando como presidente del PRO. También hay otros recursos o denuncias judiciales por sedición, porque plantean desde el oficialismo que ustedes están llamando no solamente a resistir el decreto, la parte que hace a la educación, sino todas las restricciones que impuso Alberto Fernández. Bueno, en primer lugar, la posibilidad de que los ciudadanos, y en este caso, en mi caso como presidenta de un partido político que tiene la responsabilidad de cuidar el sistema democrático y el sistema republicano, representativo y federal, como dice la Constitución y nuestra Carta Orgánica, nunca puede ser sedición hacer una presentación judicial que resolverá la justicia. En primer lugar. En segundo lugar, la palabra sedición me suena a momentos trágicos de la historia argentina, ¿no? Es que repitan ese lenguaje tan poco democrático, no me gusta, y me parece que va en contra de lo que está pasando y que el gobierno debería dar cuenta y entenderlo, que es una verdadera resistencia a las medidas que se han tomado, a una incomprensión de estas medidas y una necesidad de que el gobierno tome nota de que el año pasado estuvimos todo el año cerrado, que no estamos en una novedad. Este cierre no es una novedad de 15 días, sino que es la continuidad de una destrucción sistemática que se llevó adelante con la cuarentena eterna del año pasado, un pequeño veranito, y ahora de nuevo a la misma situación con el agravante, que habían comenzado las clases, que había generado una expectativa, que había una inversión social, una inversión muy importante en la educación de los chicos para que cumplan los protocolos, y de golpe, de nuevo, a ceros, ¿no? Es decir, está bien, pero hagamos a un lado el tema de las escuelas. Quiero concentrarme en el resto de las medidas. O sea, vemos ahora, por ejemplo, Alemania está con toque de queda de noche, cierres de comercios y una cantidad de medidas pensando en la tercera ola, digamos. ¿Ustedes creen que con 20 y pico de mil de casos de contagios diarios y las unidades de terapia intensiva arriba del 70% no hay que tomar ningún tipo de medida? Mire, lo de Alemania es absolutamente relativo y no hay que tomar Alemania. Alemania. ¿Por qué es relativo? Porque Alemania, de los 370 días que llevamos de virus, un poco más, 300, casi 90 días que llevamos de virus, ha tenido menos del 20% del tiempo de cierre. Entonces, si usted tiene una política razonable, es decir, cerró 2 meses, volvió a abrir, cerró otros 15 días en un momento determinado, volvió a abrir, pero tiene, digamos, el 80% del tiempo con la gente trabajando, con distanciamiento, con cuidado,
las consecuencias son totalmente distintas y la adaptabilidad de la sociedad es distinta. No, también hay resistencia, pero la pregunta es como dirigente de la oposición. Estamos hablando con Patricia Bullrich, que es presidenta del PRO. Yo le estoy contestando. Como dirigente de la oposición, nosotros creemos que la salud, la educación, la libertad y la economía tienen que ir de la mano. Y hasta ahora, si usted recorre el Gran Buenos Aires, y no por desidia, sino por necesidad, se va a dar cuenta y va a ver que los niveles de trabajo informal y demás son enormes, que están en la calle, uno pegado al lado del otro, pero no tienen otra posibilidad. En consecuencia, cerrar las escuelas y tener ese tipo de aglomeración en la calle, lo que hace es generar cajar en el zoológico, ir al lugar donde menos contagios hay y donde más fácil es tomar una medida con el dedito levantado con Víctor Alberto Fernández y Kicillof. Pero está bien, yo saquemos a un lado las escuelas. ¿Qué hacemos con el resto de las actividades con más de 20.000 casos diarios? Estoy contestando, usted no me quiere escuchar. Escucho. No me escucha porque se lo dije 3 veces. Lo que hay que hacer es tener medidas que sigan con los protocolos como se estaban planteando, que impliquen tener un cuidado especial y que se vaya a aquellos reductos o aquellas zonas donde los niveles de acercamiento de la población son más importantes y más grandes. Y eso está pasando en muchísimos lugares del Gran Buenos Aires, seguramente en algunos también de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer una cuarentena quirúrgica, no una cuarentena general que le destruye la vida a millones de personas. Y mucho menos meterse en la educación. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene mayor incidencia de casos por cantidad de habitantes hoy en día, más que el conurbano. Mire, si usted mira, yo estaba mirando en los últimos días, usted tenía acumulación de una semana de 15.000, tenía por día 15.000 casos en la provincia de Buenos Aires, que es aproximadamente en el AMPA, que es aproximadamente el 11%, y tenía 2.400 casos en la Ciudad de Buenos Aires, es aproximadamente el 8-9%. Es decir, la provincia y la ciudad marchan de la mano, con la gran diferencia que la provincia tiene un nivel de testeo enormemente más importante que todavía tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, la relación entre testeo y descubrimiento de casos es algo que se ha demostrado en todos lados que es muy importante para saber la realidad de la cantidad de casos que tiene. Estamos hablando con Patricia Bullrich, presidenta del PRO, está yendo a una escuela en San Isidro a participar de un abrazo a la escuela en protesta por las medidas que dictó el presidente de la Nación de 2 semanas sin presencialidad. Alberto Fernández, Patricia, dijo que la convivencia democrática se altera cuando uno va a la casa de otro a insultar. Hay un enojo bastante particular del gobierno nacional, lo planteó también Kicillof por el hecho de que ustedes llevaron la protesta a la residencia de Olivos. En primer lugar, el presidente de la Nación tiene una enorme equivocación con lo que es la residencia de Olivos. La residencia de Olivos no es la casa particular de Alberto Fernández ni de ningún presidente. Es la residencia institucional y que además durante toda la existencia de la Argentina ha sido tomado como un lugar para generar protestas toda la vida. Es decir, así que querer victimar, ponerse en condición de víctima por esto, me parece algo absolutamente fuera de toda lógica, y además nunca protestar con papás y mamás que lloran, como lo vi yo el otro día, que lloran desesperados por el corte de las aulas, es antidemocrático. Lo antidemocrático es querer decidir quién es democrático y quién no. El presidente de la Nación ha estado en el último tiempo con gestos realmente duros y total y absolutamente resilientes contra la oposición. Y le voy a decir una cosa más, porque acá se habla mucho de establecer el diálogo y ojalá pudiéramos en la Argentina tener diálogo. Yo le quiero recordar el 19 de marzo
año pasado. El 19 de marzo del año pasado, el expresidente Mauricio Macri llamó al presidente Alberto Fernández, que hacía poco había asumido, y le dijo su mirada. Le dijo, yo creo que no tenés que arrancar tan rápido la cuarentena, porque después no vas a tener cómo generar una situación de en el tiempo, una charla entre un expresidente y un presidente, algo infinitamente democrático en cualquier democracia, que un ex habla con un actual presidente, y el presidente salió en una conversación que debía mantenerla en ese lugar de intimidad, a decir que Mauricio Macri le había dicho que deje morir a la gente, que debe señalar muerte. Es decir, que desde el primer día, antes del comienzo de la cuarentena, el gobierno generó un clima de querer apropiarse, pensando que esto iba a ser la acumulación de poder político para Alberto Fernández y su equipo. Se quiso apropiar de esta situación, dividir a la oposición diciendo que había algunos que hablaban, unos que gobernaban y otros que tuitearan, y sin embargo hoy Juntos por el Cambio está más juntos que nunca. Pero es cierto, Patricia, que es cierto que durante la cuarentena estaba, digamos, Horacio Rodríguez Larreta acompañando muchas de las medidas y ustedes haciendo marchas que desafiaban esas medidas. O sea, que la oposición tuvo miradas distintas. Es cierto, no es un invento de Alberto Fernández. Nosotros hemos estado en todo el tiempo coordinando, absolutamente, una vez por semana, una vez cada 15 días. Está bien, pero con diferencias. ¿Por qué negarlo? Se han tenido diferencias fuertes. No, pero quizás usted puede pensar que esas diferencias fueron habladas y que más que diferencias pueden haber sido estrategias. Así que yo le diría que... pero la estrategia también es porque uno tiene que gobernar, y el que tiene que gobernar al final del día no aguanta 25.000 casos por día si está mirando cómo se llenan las terapias intensivas. Bueno, también acá los 25.000 casos por día tienen que ver con la ineficiencia de un gobierno que al día de hoy debía tener una cantidad de vacunas por habitante que no la tiene. El gobierno de la nación no perdió una oportunidad, perdió varias. Debía de haber tenido una canasta de vacunas de todas las marcas, absolutamente de todas, comenzando por la Pfizer, que era la primera en la que teníamos nosotros una posibilidad de compra privilegiada por haber participado de las pruebas. Deberíamos tener la Moderna, la Johnson & Johnson. Bueno, Moderna y Johnson & Johnson no tiene ningún país de la región. Está bien. Chile tiene todas. No, Chile tiene Pfizer y tiene una china. No, Chile tiene todas. En cantidad es la que está usando es una china y Pfizer. En cantidad es otra cosa. El tema es la decisión política de comprar las vacunas que Argentina necesitaba. Hoy estamos, fíjese usted, hace un mes estábamos viendo un Brasil que tenía 4.000 muertos por día. Hoy estamos viendo un Brasil que ha bajado a los muertos, los casos, porque está vacunando al ritmo de 1 millón de personas por día, con una cantidad importantísima de vacunas. Brasil es el peor ejemplo de la región posible respecto de manejo del... Sí, pero justamente al haber estado en un lugar pésimo, pero al haber comprado vacunas, sale de manera rápida de esa crisis justamente por comprar vacunas. Es decir, que Brasil sale del peor momento comprando vacunas y teniendo hoy una inoculación de 1 millón de vacunas por día. A un ritmo de 1 millón de vacunas por día. Imagínense lo que eso significa, y la baja de la curva de manera enormemente rápido. Es decir, que acá lo que tiene que hacer el gobierno, en vez de pelearse con la oposición, en vez de pelearse con los papás y los mamás y los chicos que van a la escuela, en vez de pelearse con los restaurantes, es traer vacunas. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora llegaron vacunas del sistema de reparto internacional de COVAX. Bueno, tienen que traer vacunas. Eso es lo que tienen que hacer. Es la responsabilidad del gobierno. Bien. Es la responsabilidad que el gobierno
traerlas, repartirlas de manera razonable y rápido y terminar de usar las vacunas de manera ilegal. Ayer vimos que se robaron 300 vacunas en Santiago del Estero, los estaban vendiendo entre 20.000 y 30.000 pesos. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece que esas cosas pueden pasar en un país que está necesitando vacunas? Bien, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, yendo a una escuela en San Isidro, un abrazo de la escuela. Gracias, Patricia, buen día. Muchísimas gracias, María. Hasta luego. No, el caso de Brasil es estaba tratando de mirar, pero no encontré las cifras de vacunación de Brasil, de cómo estaba vacunando Brasil, pero está en una situación bastante peor que la nuestra. No sé en el ritmo de vacunación. Ahora después voy a chequear los datos de vacunas que daba Patricia Bullrich. El último dato que hay son 14 millones de